Desenmascarados fue una ocurrencia de don Miguel López Castro en la pandemia, porque le dio por cantar en flamenco la situación de indignación que teníamos los indignados, que seguimos indignados, pues es que tenemos múltiples causas para la indignación. Esta idea fue de 2021, es una idea preciosa porque logró que 7 amigos nos pusiéramos a cantar con él, porque para cantar flamenco hay que atreverse. Yo cuando llegué a Andalucía me dije, pues tengo que aprender a cantar flamenco. Soltaron todos una carcajada y dije, ¿qué pasa? Eso no se puede aprender. Y me dijeron, no, eso se nace y se tiene, eso no, el duende es una cosa muy especial, muy poco. Muy bien, pues con duende, Miguel López Castro, aunque no es gitano, pero es un paliño de pura raza y, bueno, quienes tengáis la oportunidad de llevaros el librito que solo cuesta 12 euros, han traído también una guitarrita con lo de Pollallos, dice que 8 y otra guitarrita pequeña de 3. Los papeles que tenéis allí son 2. Esto iba a hacer un doble folio a modo de hoja, pero pienso que es más sencillo esto y se guarda mejor. Me he tomado la molestia de ponerlo en colores. Es el romance de los pensionistas. Porque sabía yo que el público que iba a venir aquí era fundamentalmente joven. Este otro folio que tenéis allí, que también es gratuito, llevarlos todos, es la presentación de la charla que daremos dentro de un mes con Ángel Pérez. Es buenísimo porque explica por qué triunfan los memes y los bulos en Internet. Entonces es una historia muy sencilla. Bueno, él ha hecho un libro sobre esto. Merece la pena porque él es catedrático y es internacional pedagogo, pero ya cuando vengáis pues veréis que además es una persona muy agradable y que la charla será interesantísima. Pero es el próximo mes. Mañana tenemos otra sobre los castillos árabes en Granada, con las fortalezas, y el sábado Eduardo hace una visita guiada a la Virgen del Cerro, vuestra patrona, alcaldesa Perpetuidad. No necesito decir que se llama Remedios, que pusieron ese nombre por mi mujer. Bueno, entonces van a comenzar Beatriz y Lucía la presentación porque han tenido una idea descabellada, y es que la gente de cultura tiene que interesarse por el cante flamenco. Y están interesadas en que la gente se entere quién es Juan Breva. ¿Y a quién le interesa saber quién era Juan Breva ni lo que decía? Pero ella dice no. Además, el cante flamenco le interesó hasta a María Zambrano, que tiene elogios y referencias también muy interesantes. Así que, antes de las canciones, han tenido la amabilidad ellas de hacer una breve presentación de quiénes somos, y os animo a que sigáis luego en las páginas nuestras todas las actividades que ellas hagan, porque creo que hicisteis ya una con la Fundación María Zambrano, ¿no? Lo que pasa es que no nos enteramos, yo no sé si es porque no viene en la televisión, algunas veces vienen y otras no, eso. Antes teníamos seguro fijo con el Paco Montoro, ahora Batel ya es otra empresa, pero bueno, tenemos a María Ángeles, que es una fiel aliada, y el Cámara no se pierde tampoco casi ninguna de nuestras cosas. Pues nada, las hermanas Beatriz y Lucía Parrado van a presentar el acto, después los Pollallos saldrán y cantarán algunas cosillas, y después ya tranquilamente hablaremos del libro y de lo que queráis. Pero no demasiado tiempo, porque hemos dicho que a las 8:30 nos vamos. Y si nos vamos a las 8 mejor, hay que tomar una cerveza. ¿Quieren ver el concierto de Palestina a las 8? En la tele hay un concierto de solidaridad con Palestina a las 8, es cierto. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Hola a todos. Flamencas tardes y bienvenidos. Agradeciendo al Ayuntamiento de Vélez Málaga, al Centro de Arte Contemporáneo Francisco Hernández y a la SAC en la organización de esta actividad cultural. Y bueno, pasamos rápidamente a comentaros quiénes son los Pollallos enmascarados. Pues son un grupo de 7 personas indignadas con la situación de desigualdad, de corrupción y de olvido histórico de algunas situaciones de nuestra sociedad que consideran que deben ser denunciadas, utilizando como medio un arte que transmite emoción, visceralidad, de forma directa, que es el flamenco.
porque el flamenco alude a temas universales e intemporales como el amor, la pena, los hijos, la muerte, la alegría, la pobreza, el desamor. Y también ha sido un medio de compromiso social que clama justicia e igualdad, como veremos a continuación. En 2014 comienza la andadura de Los Poyallos, inicialmente como dúo, ¿no? Con Javier Gómez Bello a la guitarra y Miguel López Castro al cante. Javier Gómez es el pollo, el miembro más joven, y Miguel el yayo, ¿no? Como en nuestra tierra llamamos a los abuelos. Si estos dos apelativos sumamos el término del pillayo, ese cantador malagueño con una biografía y un estilo flamenco tan peculiar, pues ya tenemos el término pollayo. El apellido del grupo, Enmascarados, yo al menos lo veo así, que hace un guiño a otro flamenco muy malagueño, nuestro universal Chiquito de la Calzada, con su acento, su humor y esa terminología tan característica y definitoria. Porque la denuncia social en nuestro alma, en nuestra conciencia, pues cala de forma más intensa también cuando se usa la ironía, el sarcasmo, junto a la gracia, el juego de palabras. Buena muestra de ello es nuestro carnaval andaluz. Además, el uso de las máscaras es un elemento visual que se ha utilizado a lo largo de la historia, de la pintura, de la fotografía, del teatro, de la poesía visual, del carnaval, entre otros. Es símbolo de exageración, de hipérbole, de sentimientos y emociones, así como de subversión de las normas sociales, que es precisamente lo que los poyallos realizan. Posteriormente se han unido al grupo otros miembros hasta crear el grupo actual, que luego pues ellos se van a presentar. Su forma de trabajo es colaborativa, iniciándose el proceso creativo con la elección temática, la elección del tema, sobre algún suceso de actualidad, y se propone el verso inicial. Todos los participantes van sumando nuevos versos hasta completar el cante. Algunos temas que se tratan pues son la corrupción, la política, la violencia de género, nuestra desbandada, la crisis del virus COVID o los creadores de contenido del canal de vídeo digital YouTube. Este disco y libro, titulado Injusticias no queremos, se refiere claramente al objetivo de denuncia social con el que se define el grupo, y está compuesto por 12 temas de variados estilos, métricas, temáticas, que pasaremos luego a comentar. Le acompaña un libreto explicativo con la presentación del grupo, su creación, su evolución, los cantes seleccionados, junto a su justificación y el contexto sociopolítico, así como también las letras, y un código QR a través del cual podemos acceder con nuestro teléfono móvil a la audición de los temas, de los cantes. Pasamos ahora a que Lucía nos hable también sobre la importancia de la denuncia social en el flamenco y bueno, animaros luego también a acompañar al grupo. Muchas gracias. Bien, el flamenco como sociedad política y social, bueno, concretamente en este libro de Los Poyallos, pues encontramos temas pues muy recurrentes: la crítica ideológica, el machismo, la violencia de género, la memoria histórica, la corrupción, el medio ambiente y los recursos ecológicos, la educación, la libertad de expresión, la dignificación de los mayores, etc. Como vemos, estos poyallos no se les escapa ningún tema, de actualidad o del pasado, ya que hay que poner en entredicho para que la sociedad reflexione. Eso sí, con un tono lleno de humor e ironía. Vemos un pequeño ejemplo con el cante con el que se inicia este disco libro. Unos cantes del Pillallo, el mítico Rafael Flores Nieto, este personaje gitano tan malagueño, cantaor y aventurero, que malvive al margen a veces de la ley y que crea unos cantes peculiares con influencia americana. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo en vídeo de estos cantes.
ya volvemos. Los Boyayos ya volvemos al reino con toda el alma, el flamenco como arma y justicia no queremos. Solamente un poquito porque ahora después lo disfrutaremos en vivo, que de eso se trata. Entonces vamos a continuar. Pues como vemos, los temas de las letras están variados y bueno, pues hablamos un poquito de los cantes también tan variados que ellos van a utilizar, que ellos van a tomar. Este libro reúne palos diferentes como la soleá, los fandangos, los tangos, la seguirilla, el verdial, rondeña y malagueña, el garrotín, cantes del pillayo, como acabamos de ver, los cientos tangos, la rondeña, los tanguillos de Cádiz. Se le presta especial atención a los cantes de la tierra, a los cantes de Málaga, explicando en el libro además un poco de la historia de cada uno de ellos. Cantes del pillayo, cantes de la repompa, otra cantadora malagueña, y la propia secuencia malagueña del abandolao, malagueña y abandolao, pero ellos lo realizan a la inversa. Pero vamos a detenernos un poquito en un cante peculiarísimo de Málaga y sus playas, sus costas, el palo concretamente. Es el cante denominado jabegote. Escribe Miguel López Castro en el libro, a quien tanto le gusta remontarse a los orígenes y sentidos de las cosas, como buen estudioso del flamenco que es un tipo de cante popular de las gentes de la mar, de los pescadores, los marengos, que salían en un tipo de embarcación ancestral llamada javegá. Para Miguel este cante podría venir incluso de pregones de los cenacheros que vendían el pescado. De todas formas, él señala la dificultad de explicar certeramente el origen de muchos palos, dada la mezcla de tantos factores musicales, históricos, geográficos y aportaciones de tantos cantaores y sus diferentes estilos. De ahí que la continua investigación se haga tan necesaria para un conocimiento profundo, certero y serio del flamenco. Veamos un poquito de este precioso vídeo de un jabegote dedicado a la desbandada, con Miguel López al cante y Rubén Portillo a la guitarra. algunas letras, pero recitadas. Un poquito una actividad especial
recitar una letra flamenca. Entonces nuestra compañera Ana Rosa Ruiz pues iba a Seguidilla de la desbandada. La pena que ahoga camino de Almería. La gente inocente es aplastada como el alma mía. Hicimos el camino acosados por las bombas. Como las pateras llegan a nuestras costas. Aviones y barcos militares ciegos sirven al fascismo, masacran al pueblo. ¡Bravo! De la memoria histórica pasamos a, bueno, a la burla, a la ironía, al humor, con el garrotín del machirulo. Para ser todo un hombre hay que ser muy valiente y abrir todita la botella apalancando con los dientes. Yo soy muy duro, muy arriesgado y voy siempre con la moto muy lanzado. El garrotín, el garrotán le dieran al machirulo para cambiar. Broncoso y pendenciero, osado y competitivo. Si se mira en el espejo grita: ¿qué pasa contigo? Yo soy muy macho, muy varonil, que ovulan toditas las tías si se acercan a mí. El garrotín, el garrotán le dieran al machirulo para cambiar. La ternura lo amarica, lo ablandan las emociones. Si se le salta una lágrima, se esconde por los rincones. Yo soy muy duro, muy arriesgado. Yo voy siempre con la moto muy lanzado. Todo, el garrotín, el garrotán, le dieran al machirulo a cambiar. Cuando en grupo queda y sale, siente que es el macho alfa. Asume que es responsable de defender la manada. Todos juntos, el garrotín, el garrotán, le dieran al machirulo para cambiar. Bueno, para ir terminando y contextualizar el flamenco, y que tiene mucho que decir antes y ahora sobre política, comportamientos sociales y múltiples cuestiones que preocupan al ser humano, hagamos un breve recorrido. Según Juan Vergillo, las letras flamencas políticas existen desde que existe el flamenco. Añade el autor de La nueva historia del flamenco que el arte cuestiona la realidad y por ello el arte está en relación con la sociedad. De la época de la transición y principios de la democracia podemos mencionar a los célebres José Cepero, Manuel Gerena, José Meneses, El Cabrero y Enrique Morente, entre otros. De estos últimos años, de la actualidad, la canción protesta flamenca sigue viva con Juan Pinilla, Rocío Márquez, Manuel Romero el Cotorro o Niño de Elche, entre otros. Y a continuación hemos querido añadir otra reivindicación muy actual a través del baile, porque a través del baile también se expresan ideas en ese espacio de libertad que no tiene etiquetas para el género. Las líneas de lo masculino y lo femenino se diluyen en la creatividad de Manuel Liñán, magnífico bailaor y coreógrafo granadino, miembro del Ballet Nacional y Premio Nacional de Danza 2017. Vamos a verlo. Una joya. Maravillosa. A través del baile también se puede criticar. Bueno, voy a ponerla. Son todos hombres.
como libre, libre como el viento. Bueno, simplemente para que nos conozcáis un poquito, pudimos disfrutar de él en dos ocasiones en el Teatro de Torró y es maravilloso. Y nada más, agradeceros vuestra atención. Muchísimas gracias a estas dos mujeres increíbles, vaya presentación. Nosotros traíamos una presentación del libro. Se nos había convocado para hacer una presentación del libro, pero yo creo que no vamos a decir prácticamente nada, porque la presentación es excepcional. Muchísimas gracias, de verdad. Y el recitado increíble. Traíamos preparado el machirulo y lo vamos a hacer, pero yo no creo que vamos a llegar a esa altura, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues a ver si nos colocamos de manera que podamos estar más cómodos. Pepe se va a colocar su atril porque como generalmente esto lo hacemos muy esporádicamente, pues las letras tenemos que tener la referencia clarita por un poquito de seguridad, ¿no? Y vamos a hacer 4 temas. Yo me gustaría añadir una cosita solo. En el disco libro que estamos presentando hay un enlace con un blog que creamos en el inicio de la experiencia, de esa experiencia de ir eligiendo temas de manera cooperativa y asamblearia entre los que nos juntábamos. 7 hemos llegado a estar en el escenario y en las grabaciones de los 12 temas, pero hemos sido más personas los que hemos estado implicados en el proyecto. Y lanzábamos un tema y decíamos, pues vamos a escribir sobre los jubilados, venga. Y empezábamos a escribir sobre los jubilados y lo primero que aparecía eran las ideas, la filosofía, el planteamiento, el análisis de la situación, de la realidad. Y después a versificar. Para versificar teníamos que coger y decir, bueno, ¿qué palo vamos a escoger para hacer lo de los jubilados? Y entonces decíamos, pues como la historia es muy larga, hay que contar demasiadas cosas, no podemos coger un palo que sean 4 versos, 8 sílabos, sino que vamos a coger algo que sea interminable. Y así decimos todo lo que queremos. Y cogimos el romance flamenco, que también lo mezclábamos con el romance medieval. Y había otro compañero nuestro que no está aquí esta noche que tocaba la guitarra medieval y se acompañaba de la guitarra flamenca. Así que esos temas están interpretados por 7 personas, ¿no? Esa parte, o sea, esa forma de trabajar nos permitía luego ir creando las letras también con la composición métrica del romance o de la soleá o de la seguirilla o de pillallo, que son décimas espinelas, entre todos y todas. Todas no, porque éramos todos hombres, no porque lo quisiéramos, sino al contrario, nos hubiera gustado tener una guitarrista o una cantadora o una recitadora en el equipo, pero no lo hemos logrado, no hemos conseguido que nadie se integre, ninguna mujer se integre en el grupo. A ver si lo conseguimos en el futuro, cuando pensemos en otro proyecto, si pensamos en otro proyecto. Han sido un par de años o 3 y vamos a ver qué es lo que da de sí. Entonces, una vez que se componía todo, pues pasábamos a la grabación. Y hacíamos una grabación sin ensayos. Prácticamente nos juntábamos en la nave, en un centro sociocultural de Málaga. Nos juntábamos allí, cogíamos las letras, con las letras por delante, y grabábamos, poníamos la cámara del vídeo, del móvil, a grabar, o la vídeo a grabar, y cuando nos gustaba lo que habíamos hecho en ese momento, pues ya está, y lo colgábamos en YouTube. Ese ha sido el proceso hasta acabar con los 12 temas. Después ya hemos grabado
con buena calidad de grabación, los audios solamente, y en el libro, en el disco libro viene, como han dicho ellas, los códigos QR de cada uno de los temas, al final un código QR con los 12 temas y también un CD con los 12 temas. O sea que los 12 temas se pueden escuchar de muchas maneras, muchas circunstancias. Los 4 capítulos son uno dedicado a la historia del grupo de los Pollallos, otro dedicado a las letras de cada uno de los temas, otro a una explicación, una exposición sobre el palo que estamos utilizando en la soleá, pues puesto al día según la investigación más actual de flamenco. La soleá se conoce por esto, origen, intérpretes y demás, o sea que el libro está puesto al día desde el punto de vista de la investigación flamencológica, ¿no? Entonces cada uno de los palos están explicados ahí también. Y un último capítulo que tiene el libro, que es un análisis sociopolítico de cada uno de los problemas que expresa cada una de esas letras. Junto a la letra está el código QR. Y yo creo que con estas explicaciones ya lo único que nos queda es pasar directamente a la interpretación de lo que habíamos preparado de una manera muy informal, porque no habíamos pensado en esto como un recital, sino como una presentación que ha salido de lujo. Con esta presentación estupenda. Estas dos niñas son muy buenas. Bueno, pues vamos a empezar con el machirulo. El machirulo es, después del recitado se ve perfectamente que es un tema muy irónico y una autocrítica, porque como somos hombres los que estamos aquí cantando eso, es una autocrítica desde la masculinidad patriarcal que se aloja dentro de cada uno de nosotros, contra la que cada uno lucha en función de la intensidad que quiere y puede, y que por mucho que batallamos, pues los pasos que damos son pequeñitos en comparación con el peso que ha caído sobre nosotros, ese patriarcado a lo largo de la cultura que tenemos, sobre todo los que ya tenemos tantos años, pues pesa más fuerte que sobre los que se despiertan hoy con una sociedad con las cosas mucho más claras en ese sentido. Entonces es un tema irónico y que viene un poco a reírse de esos inicios de la configuración del perfil de un hombre machista que puede terminar en lo peor de lo que un hombre machista da, que es ser pues un agresor, ¿no? Pero se empieza con cositas tan tontas como las que explicamos, las que exponemos en este cante. El garrotín, que es el palo que vamos a interpretar, es un cante que va por tangos, procede de los tangos. En el librito se explica muy bien el palo, pero lo fundamental es saber que procede de los tangos de los negros, o tangos americanos, que es una canción que llega aquí de los esclavos negros a España, y aquí se va aflamencando hasta que se convierte en un tango flamenco como los conocemos todos. Del tango flamenco salen muchos palos que van con ese compás, con ese ritmo, con esa composición rítmica. Este es uno de ellos. Y el origen de este palo está en los grupos de gitanos itinerantes del norte y el Sacromonte en Granada. ¿De acuerdo? Pues empezamos con el machirulo, el garrotín del machirulo. Arcadi y Pepe. Ahora después saldrá Miguel y Alfonso ha iniciado el tema, y Alfonso está por ahí también, que es parte del grupo. Para ser todo un hombre hay que ser muy valiente y
y abrir todas las botellas, apalancando con los dientes. Yo soy muy duro, muy arriesgado, yo voy siempre con la moto muy lanzado. Al garrotín, al garrotán, le dieran al machirulo para cambiar. Bronco soy pendenciero, osado y competitivo. Si se mira en el espejo, hay grita que pasa contigo. Yo soy mi macho, mi varonil, que ovulanto y todas las tías si se acercan a mí. Y al garrotín, al garrotán, le dieran al machirulo para cambiar. La ternura, la marica, lo ablandan las emociones. Si le salta una lágrima, ahí se esconde por los rincones. Al garrotín, al garrotán, le dieran al machirulo para cambiar. Cuando en grupo queda y sale, siente que el macho alfa, que asume que es responsable de defender la manada. Al garrotín, al garrotán, le dieran al machirulo para cambiar. Al garrotín, al garrotán, le dieran al machirulo para cambiar. Al garrotín, al garrotán, le dieran al machirulo para cambiar. Bien, pues a ver si cambiamos. Por lo menos más y a más velocidad. Lo que vamos a cantar ahora es, se ha mencionado también en la presentación y se ha mencionado diciendo, pero cantan al revés. Y es interesante eso de lo se canta al revés. Y es que aquí está contenida la historia, una parte de la historia del flamenco muy importante, muy importante. Se trata de la malagueña. Nosotros vamos a cantar una malagueña. Malagueña es el cante emblemático de nuestra provincia, de nuestra ciudad. El cante más elaborado, no el más complicado ni el más difícil. Tenemos una cantidad de cante flamenco impresionante en Málaga. La parte de ronda es un mundo, la parte de la sarquía es otro mundo, la ciudad es otro mundo, y han salido estilos de cante por todos lados. Nosotros vamos a hacer el origen de uno de esos grupos, y el origen es, todos conocéis el folclore más antiguo del Mediterráneo, de toda la costa mediterránea, desde Oriente Medio, desde el Líbano, toda la costa mediterránea. El folclore más antiguo es los verdiales de Málaga. Pues de los verdiales de Málaga surge el compás 3x4, y ese compás 3x4 se aflamenca, pasando de ser verdial a ser fandangos abandonados. Los primeros fandangos abandonados que se generan a partir de ahí son las rondeñas. Y ha habido infinidad de estilos de rondeña, dispersos por todas las provincias, aunque el nacimiento ha sido ronda. De esas rondeñas quedan tres tipos de rondeñas. Y después de las rondeñas, lo coge Juan Breva, que creo que no lo conocéis nadie. Lo coge Juan Breva y coge esos fandangos abandonados, no solamente las rondeñas, ya estaba el jabegote, estaban las javeras, había otros estilos de fandango abandonado. Juan Breva eleva los fandangos abandonados a una categoría que está en la frontera, en la línea divisoria entre las malagueñas primitivas, que eran todas ellas, los fandangos abandonados son las malagueñas primitivas, y en prensa y en boca de los estudiosos y estudiosas del flamenco, esas son malagueñas.
malagueñas y todas entraban en un saco. A ninguna se le decía jabegote, rondeña, javera, no, malagueñas, las malagueñas primitivas. Pues todo esto está en la frontera de esas malagueñas y las malagueñas de autor. Las malagueñas de la Trini, del Canario, pues Juan Breva está en esa frontera. Y hace unos cantes abandonados, 3 estilos abandonados, que algunos están considerados ya una primera malagueña de autor. Y a partir de esas malagueñas surgen las malagueñas de autor. Nosotros vamos a hacer lo que ha ocurrido en la historia y no lo que se suele hacer. Lo que se suele hacer es que se canta por malagueña y se acaba más ligero, más rítmico, más facilito y más agradable con un abandolado. Nosotros vamos a hacerlo al revés. Vamos a empezar por el origen, verdial, vamos a pasar a la rondeña, fandango abandolado, y vamos a terminar por lo duro, que es la malagueña. Ese es el origen y el desarrollo. No hemos inventado nosotros esta historia de presentación histórica del palo, porque hay un disco de Antonio Contreras que ya viene esa fórmula grabada, de grabar primero el verdial. El verdial que nosotros hemos metido aquí lo canta otro compañero que no puede estar aquí por problemas de salud, así que yo me voy a atrever a hacer esto del verdial, que no es flamenco estricto, es más bien folclore, a ver cómo sale. Después Pepe hará la rondeña y yo acabaré con la malagueña. La malagueña que vamos a utilizar es una malagueña de la Trini, una de las más solemnes e importantes. Claro, Arcadi va a hacer la musiquilla del verdial, pero aquí faltan los platillos, el pandero, lo que falta para que esto tenga cuerpo y que la voz entre ahí. No baja así, pero bueno, lo vamos a hacer. Si estos cantes te conmueven, no llores por las esquinas. Y si estos cantes te conmueven, saca tu rabia a la calle, que así tu rabia transmina, que así tu rabia transmina. No decimos más, y ahí dejamos esta copla, y ya no decimos más, son para hacer reflexiones, y esa no la calla a gritar, que es lo mejor para avanzar. Hasta ahora la guitarra iba con el compás 3x4 y ahora se para y entra en una dimensión nueva, virtuosa, que es libre de compás, aunque lleve su ritmo y su compás, para dar protagonismo a la voz, y la guitarra se establece con un diálogo con la voz, que tiene libertad para componer, que es lo que hace la Trini, que compone esto que yo voy a cantar, peor que ella, como 1000 veces. Ay, alto y claro, porque somos gente abierta. Ay, lo decimos puerto y claro.
refugio. Y las tendremos siempre abiertas. Pasamos a algo más movidito y son los tanguillos de Cádiz. Esto es también otra maravilla arqueológica, porque antes os explicaba que llegan los tangos de los negros, los tangos americanos llegan aquí a principios del 19. Los primeros datos que tenemos es que en el 23 se están bailando, no se están cantando, o se cantan para acompañar el baile y el protagonismo recae en el baile, ¿no? Y en el 26 ya se está cantando con mayor intensidad, con algunos matices. Luego hay una cantadora que es negra, que Martínez, que se acompaña sola a la guitarra y podemos considerar que está entrando en la dimensión del flamenco, los tangos. Cuando empieza a entrar en la dimensión del flamenco, empieza a entrar también en la dimensión del carnaval. Es distinto un tango flamenco que unos tanguillos de carnaval. Los tanguillos de Cádiz son tanguillos de carnaval, ¿eh? Los dos de la misma época, de mediados tirando a finales del 19. Nosotros vamos a hacer unos tanguillos de Cádiz inspirados en los que hacía Chano Lobato y el tío de la Tiza. El tío de la Tiza era un carnavalero, no era un cantado flamenco, sino uno de los grandes carnavaleros gaditanos de la historia, de los orígenes, el desarrollo de los... Y le llamaban el tío de la Tiza porque él trabajaba en un bar, tenía un bar y la costumbre era que tú pedías y te iba apuntando con una tiza lo que habías tomado y esa era la facturación después, lo que yo te hubiera hecho ahí con la tiza. Por eso le llaman tío de la tiza. Eso es muy común en las tabernas en toda Andalucía. Bien, pues nosotros vamos a hacer ese tipo de tanguillo y lo vamos a hacer con una letra. Nosotros esto le hemos titulado Tanguillo de las pocas luces, porque está centrado en el tema de la electricidad y el tema de la energía. Esto se hace en la época de la pandemia, en la época en la que se regula y se hace que la gente pueda tener energía en su casa sin que los precios lo puedan evitar. Entonces aquí tenemos a Miguel, que es nuestro recitador, nuestro declamador en este y en otros temas, ¿no? Con Alfonso, que hoy no se la ha preparado. Así que Miguel se ha preparado sus dos partes, igual que yo me he preparado la de Juan y la B, cada uno. Pepe se ha preparado algo de Juan también, del otro cantador. Pues vamos a empezar. Niña, apaga el aire acondicionado. Para refrescarte, coge el abanico de cartón de la abuela, ese que le dieron en la feria. Me cobran del gas, del petróleo, de la atómica, del pantano y de las renovables. Y de todas esas, la más cara. Y me mandas dos tiojetas, la de la dinamo de la bicicleta. Les presento aquí esta estafa de las eléctricas en España. La factura no es corriente, que hace temblar a la gente, y es que yo ya no la aguanto, tengo los cables cruzados. Pepe, apaga la vitrocerámica. ¿Para qué he comprado yo un hornillo de leña en el chino? El Felipe y Arnau y otros superpone, cogen las gigantones, eso nos cuesta muchos millones. Siempre con leña nueva, eso por las empresas, millones pagamos, ahí somos ovejas. Pero mujer, ¿no hemos quedado que no se pone la lavadora? Para lavar la ropa a los rollos, que este me trae agua. Ponemos los aparatos
toto y toda medianoche, y peleas familiares con tanto derroche. Y el árbol de Navidad ya no tendrá luces, y los nietecitos se quedan sin chuche. La iglesia y los jueces están todos con ellos. Y pa' colmo, permiten que ese robo lo llame camino del cielo. Como no espabilemos y salgamos a la calle, a todos estos sinvergüenza no puede vestir los pares, nos hacen una empresa que no den a luz barata. Una empresa de Estado que a los provisores se la mata, que llegue la luz a la casa y se eliminen a nuestra rata, que llegue la luz a la casa y se eliminen a nuestra rata, que llegue la luz a la casa y se eliminen a nuestra rata. Y vamos a terminar con un cante que hemos grabado en el disco con un estilo de abandolado que es Frasquito Hierbabuena. Frasquito Hierbabuena es el nombre del autor de ese estilo de abandolado, de fandango abandolado, muy parecido a la rondeña grande de Málaga. En el disco está por Frasquito. Nosotros lo vamos a hacer por rondeña, lo voy a hacer yo por rondeña. Yo hacía el primero, Juan hacía el segundo, Juan no está, me tocan los dos. Son dos letras de rondeña grande, pero estas letras no las hemos compuesto nosotros. Yo creo que son las únicas letras que no hemos compuesto de los 12 temas. La hemos escogido porque dijimos, uy, pero si esta letra de cuándo es. Pues esta letra es de los años 30, o es del 35, 36, 40, 41, este hombre muere en el 44, el Visco Amate. El Visco Amate era un cantador de Amate, Visco no era tuerto, pero la gente le decía Visco, no sé por qué, pero es así. El Visco Amate es un cantador excepcional, muy crítico. Y entonces él hacía letras muy críticas y hemos visto que las letras que componía pues podían ser tan actuales como las que vamos a cantar ahora nosotros. En esta ocasión pues ya está, vamos a hacer la rondeña grande de Málaga y las dos letras, de Visco Amate. Me preguntó el señor juez que de qué me mantenía. Yo le dije que robando, cómo se mantiene Usía. Pero yo no os robo tanto.
al que roba pa' sus niños me lo coge y me lo prende, y al que roba muchos miles no lo encuentran ni los duendes, ni tampoco los civiles. Pues ahora, si queda tiempo, a las preguntas que queráis, pero antes, yo iba a decir una cosa al principio, pero esto de ir navegando en la improvisación se me olvidó. En el libro hay un enlace con un blog que es lospollallosenmascarados.org.com, que es un espacio en el que está todas las grabaciones que hicieron los Pollallos de Origen, las 14 grabaciones en vídeo que hicieron hicimos Javi y yo. Luego un espacio en el que están las 7 grabaciones que hice yo a capela durante el encierro en la pandemia. No me podía estar quieto. Y entonces componía en los encierros, no podíamos salir ni podíamos juntarnos. O sea que el guitarrista no podía tener guitarra ni nada, y hice 7 composiciones a capela y están ahí colgadas, los vídeos también. Y están colgados los 12 temas en vídeo, porque en el libro lo que hay son los audios, ¿eh? Eso está ahí. Luego hay un espacio que se llama Flamenco Indignado, y en ese espacio se han colgado experiencias didácticas, conferencias, libros, recensiones de libros, incluso obras completas. Hace unos años, yo impartí 2 cursos en la Universidad Internacional de Andalucía, y de ahí salió un libro con todas las ponencias centradas en el tema del flamenco y la política, el flamenco y la contestación política y social, ¿no? Ese libro está digitalizado y está ahí, igual que está el de los Pollallos, y hay mucho material. Os paseáis por el blog y os vais a encontrar infinidad de material, todo orientado en el mismo sentido que está orientado el grupo de los Pollallos: flamenco y crítica política o análisis político. Y ahora pues las preguntas que queráis hacer.